Celebramos hoy la fiesta de la presentación del Señor, fiesta que popularmente la gente llama de Candelaria, por la bendición y procesión de candelas. Pero es una fiesta cristológica. ¿Qué queremos decir con esto? Que es una fiesta de Cristo como luz y de Cristo como salvación. Y en todo caso, las candelas significan la luz de la fe que da testimonio del seguimiento de Cristo luz. Hoy hemos escuchado en el Evangelio que José y María, cumplidores de la ley, van al templo y llevan a Jesús. Y van al templo a los 40 días para presentarlo y consagrarlo al Señor. Un acto de fe, un acto de piedad, un acto de obediencia a la ley de Dios. Pero esta fiesta, la Iglesia Oriental la llama la fiesta del encuentro. ¿Por qué? Porque es el encuentro de Cristo luz y salvación con el pueblo pobre de Israel, representados en ese caso por dos ancianos, el viejo Simeón y la profetisa Ana. Y fíjense que el significado de los mismos nombres de Ana y Simeón son bien importantes en el sentido de la fiesta. Simeón, que significa el que escucha, Shema Israel, el que escucha la voz de Dios. Y Ana, que significa la misericordiosa. ¿Y qué es lo que sucede? El viejo Simeón, impulsado por el Espíritu Santo, ese día decide ir al templo. Y ese día, sin que Cristo llevara resplandor, sin que Cristo fuera vestido lujosamente, yo creo que en nuestras procesiones hemos de ser más modestos y no tantos resplandores y vestidos lujosos. Cuando presentaron al niño, pues en medio del montón de niños que iban presentando, José, María y el niño eran una familia normal en la apariencia, pero los ojos de la fe llevan a ver más allá de las apariencias. Y aquel hombre que escucha, eso significa Simeón, era miembro sin estar asociado a ningún grupo. Era el nombre de lo que la tradición judía le llaman
los pobres de Yahvé, aquellos hombres y mujeres temerosas de Dios, aquellos hombres y mujeres que tenían puesta la esperanza en el cumplimiento de las promesas de Dios. Este hombre que dice el mismo Evangelio, Simeón, que era un varón justo, era un varón justo que esperaba el consuelo de Dios. Y precisamente este niño que es Dios mismo, el Dios encarnado, el Emmanuel, es el Dios que viene a consolar, que viene a animar, que viene a liberar y a cumplir las promesas de Dios. Y él vivía de una esperanza, que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. No solo lo vio, sino que además de eso lo chineó, lo tuvo en sus brazos. Y la oración de completas que rezamos en la iglesia, al final del día, repetimos las mismas palabras de Simeón. Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto al Señor, que es luz y salvación. Y sigue el discurso de Simeón. Ubica la misión de Jesucristo. Ubica la misión de Jesucristo como Salvador y orienta la misión de Jesucristo al mismo misterio pascual de muerte en cruz y de resurrección. Jesús el que consuela y que salva. Y esto es el cumplimiento de las promesas de Dios. Ese es el viejo Simeón, el justo, el temeroso, el que escucha, el que confía, el que guarda la esperanza en las promesas de Dios. Qué enseñanza para nosotros que apenas estamos empezando a vivir el año del jubileo de la esperanza, sabiendo que Dios no defrauda las esperanzas que nosotros tenemos en Él. Pero para eso se necesita actitud de fe, actitud de apertura, actitud de confianza y actitud de obediencia en la escucha de la palabra. Ana, ¿qué significa Ana? Si Simeón significa el que escucha, Ana, ¿qué significa? La misericordiosa. Ana era aquella viejita viuda que había dedicado su vida al servicio del Señor en el templo. Y también, movida por la fe, sale al encuentro de los tres. De María, que guardaba todo en su corazón, de José y del niño, como nos dice el Evangelio, que después seguirá creciendo, no solamente en tamaño, sino también en sabiduría, y la gracia de Dios va actuando en él. Ana, ¿qué hace? Se maravilla. ¿Y qué más hace? Habla del Señor. Y la actitud de Ana
es la actitud que nosotros los creyentes hemos de tener también en medio de este mundo para dar razones de nuestra fe y de nuestra esperanza, y dar razones en la vida diaria. ¿Cuántas veces, mis hermanos, ante tanta necedad, ante tanta ignorancia, ante tanta cosa inmoral, el cristiano con gestos y con pocas palabras y con testimonio de vida también se convierte en predicación viva en medio de este mundo? Y esa es la gran enseñanza que sacamos de estos dos viejitos, de estos dos ancianos, el viejo Simeón y la profetisa Ana. Ahora bien, qué importante es ver el sentido de consagración y de ofrecimiento. Nosotros somos consagrados a Dios. Hemos sido ofrecidos a Dios desde el día del bautismo. Y entonces el creyente es aquel que dedica su vida a la causa de Dios, y que dedica la vida a la causa de Dios en el ambiente donde vive, en el trabajo que va realizando. Es ahí donde el creyente va siendo fermento, levadura, y va transformando la realidad. ¿Por qué? Porque esta realidad transformada, porque esta vida nuestra como consagrados a Dios por el bautismo es la mejor ofrenda que nosotros hemos de presentar al Señor. Ana, la misericordiosa, y Simeón, el que escucha y obedece, vivían como consagrados a Dios. Y esta actitud de consagración en la fe les permitió que sentir y descubrir la presencia de Jesucristo en medio de tantos niños que ahí al templo llevaban niños de familias ricas que sacrificaban toros, y los pobres que hacían ofrecer 2 pichones o 2 tortolitas porque no tenían más, pero ofrecían lo que tenían. Que Dios nos permita, por un lado, imitar la actitud de fe de estos 2 ancianos y saber descubrir la presencia del Señor en medio de nuestra propia realidad, y que el Señor nos conceda la alegría de vivir consagrados a Dios. Ustedes, por el bautismo, son consagrados a Dios, y yo no soy más consagrado a Dios que ustedes. El hecho de que yo sea sacerdote es consecuencia de mi consagración bautismal, igual que ustedes. Que el Señor nos permita, pues, en medio de nuestra vida diaria, en medio de este mundo, ser ofrenda viva a Dios. ¿Por qué? Porque llevamos a la práctica la fe.